Buenas tardes para todos, nos permitimos presentarnos. Somos el grupo de la exposición que nos correspondió el budismo, el taoísmo, la comparación entre las dos. Somos el grupo virtual que recibimos la clase virtual correspondiente a Doris, a Marta, a Amanda, creo que ya nos han conocido, y tenemos una nueva integrante en este grupo que es Olguita. Muchas gracias, procedemos a hacer la presentación correspondiente. Buenas noches, hoy hablamos sobre budismo, concepción de la vida y la muerte. El budismo entiende la existencia como un ciclo continuo de nacimiento, muerte, renacimiento, conocido como samsara. Este ciclo está marcado por el sufrimiento que se origina en la ignorancia y el apego. Samsara es conocido como el karma. El karma es conocido como la causa y efecto que determina las condiciones del renacimiento. Y el nirvana es la última meta del budismo, la liberación definitiva del samsara y del sufrimiento. La visión y muerte. La muerte no es un final absoluto, sino una transición hacia otra forma de existencia. El estado mental y las acciones acumuladas durante la vida influyen en el renacimiento. El budismo busca romper el ciclo del samsara, alcanzando el nirvana, que representa la extinción del sufrimiento y la liberación de toda condición. Para iniciar la exposición debo citar Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El budismo es una filosofía y tradición espiritual que nace en la India hace más de 2500 años, fundada por Siddhartha Gautama, quien era un príncipe que vivía rodeado de lujos y comodidades. Su familia quería protegerlo del sufrimiento y por eso casi no conocía el mundo exterior, pero cuando él sale del palacio y ve la enfermedad, la vejez y la muerte, empezó a preguntarse por qué las personas sufren. Entonces decide buscar una respuesta y una forma de encontrar la paz interior. Cuenta la historia que él, antes de ser Buda, se retira por 3 años más o menos a vivir una vida extrema que se llamaban asceta extremos, que se retiran del mundo y practican privaciones muy duras como comer muy poco, dormir muy poco, meditaba largas horas y rechazaba todas las comodidades materiales. Sin embargo, después comprendió que el sufrimiento extremo del cuerpo no llevaba necesariamente a la iluminación. Entonces enseña el camino medio, que de esa búsqueda nacen las enseñanzas centrales del budismo, que son las 4 nobles verdades que explican la naturaleza del sufrimiento humano y cómo liberarse De nuevo, bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar del taoísmo. ¿Qué es el taoísmo? El taoísmo es una filosofía antigua que viene de China. Su fundador es Lao Tzu. Tao significa camino. Ellos son no teístas, que significa que no tienen Dios en representación. Ellos no creen más allá de la muerte. Ellos no se preocupan por las vanidades del mundo, como son el dinero, el placer, etc. Ellos solo les gusta tener como una paz interior. Su cosmología es estar tranquilos y vivir el día a día. Para ellos no existe más allá ni la vida eterna, e incluso sugieren no preocuparse por lo que pasa después de la muerte. También el vivir obteniendo la máxima manifestación de las cosas sin afanes y alejándose de las vanidades del mundo. No se preocupan por el dinero, por el sexo, etc. Ese Tao, o sea, ese camino o esa vía, es una fuerza cósmica primordialmente que fluye a través de todas las cosas
una energía universal, unipersonal, que está por encima de la existencia del hombre en general. El Yin Yang, que es el símbolo que representa el equilibrio dinámico entre la fuerza opuesta y complementaria. Ejemplos: la oscuridad y la luz, lo bueno y lo malo, la privacidad y la actividad. También otra acción que podemos ver es el Yin Wei, que es una acción. Es el principio de actuar en armonía en el flujo natural del universo en lugar de forzar el acontecimiento o resistir a ellos. El libro del taoísmo, del camino, se llama Tao Tse, fundada por Lao Tse. Tocaré el tema de la historia, algunos paralelos, algunas frases complementarias. Espero que quede un poquito más claro de lo que tratamos de investigar nosotros. El taoísmo invita a vivir el equilibrio con el orden natural y aceptar el fluir de la vida. La Biblia propone una relación personal con un Dios creador y redentor. El origen histórico del taoísmo surge hacia el siglo VI a.C. en China. Contextos fundamentales como el Tao Te Ching, el Chungyi profundiza el desapego y la espontaneidad. Estas son las bases de la cosmovisión que influirá en la política, el arte y la espiritualidad. Prácticas espirituales y corporales que el taoísmo trasciende. Busca autocultivar la energía vital y alcanzar la armonía interior, meditación, técnicas de respiración consciente, Chao Qigong, disciplinas físicas y equilibran cuerpo y mente, alquimia interna y rituales orientados a la longevidad y la conexión espiritual. Meta espiritual. El taoísmo, la meta es alcanzar la unión con Tao, paz interior, longevidad, y con base al cristianismo, alcanzar la salvación y la comunión eterna en Dios mediante la fe y la gracia de Dios. Esa es la conclusión. Conceptos de la vida y la muerte. Concibe la existencia como un ciclo natural en el que la vida y la muerte son transformaciones del mismo propio principal. La muerte no se entiende como final absoluto, sino como un tránsito hacia la forma de integración con el Tao. Muchas gracias. Después de la exposición de nuestras queridas compañeras en esta explicación sobre el budismo, el taoísmo y el cristianismo, paso a explicarles por qué los cristianos, los que seguimos a Cristo, tenemos unas grandes verdades, no animistas, sino consolidadas en un libro que es la Biblia, que es un libro que prácticamente se ha comprobado a través de estudios antropológicos y sociológicos y espirituales, que es un libro que es la verdad. El Señor, como nos dice su palabra, yo soy el camino y la vida, y de Él emana la verdad. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, imagínense, y fuera de ello el hombre tiene un camino trazado, que es lo que nos habla la Biblia. Tenemos con Jesús la vida eterna. Nosotros vinimos a cumplir un propósito, y después de morir, cada ser humano ya no va a reencarnar ni va a buscar el nirvana, es a la vida eterna, donde hay la muerte nos lleva después de ello a un juicio solamente una vez, y para eso vino Jesús. Murió en la cruz para podernos liberar del pecado. Cuando nosotros practicamos el cristianismo, estamos en perdonando, trascendiendo, construyendo, pasando, avanzando en la vida para cumplir propósitos. Y por ello es que las grandes naciones cumplen sus propósitos también, porque a eso se unen los propósitos del Señor, que crezcan los gobiernos, que crezca todo a favor para dar una mejor vida al hombre. Esto es
una vida que nos va a dar paz y bienestar. El Señor vino a traernos su amor y en su amor nos dio valores y principios, la sabiduría y la paz interior. Entonces podemos nosotros decir que todo lo que ha hecho el Señor lo ha hecho por amor al hombre y nos ha dejado un legado que es su palabra donde se debe obedecer. Entonces es esto lo que nos lleva a la verdad, a la verdadera verdad. Y los principios del Señor no se pueden romper, sino se deben obedecer. Entonces, porque dice la palabra bíblica en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para con vosotros. Esa es una gran verdad. Podríamos seguir hablando sobre ello y será en otro tiempo. Bueno, gracias.